Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Ahora vamos a tratar un tema realizado para supervisores de fábricas de conversión de papeles absorbentes. El supervisor de producción. Es un tema que necesitamos desarrollar para los supervisores de las fábricas de conversión de papel higiénico. Las definiciones previas. ¿Qué cosa es supervisar? Supervisar es dirigir y vigilar a una persona o a un grupo de personas para realizar una actividad. El supervisor tiene autoridad para inspeccionar que el trabajo realizado por otra persona o grupo de personas lo inspecciona para comprobar que esté bien hecho, ¿no? El líder se define como una persona que ejerce una autoridad sobre los miembros de un grupo basándose en la confianza que le otorgan. En política es mucho más clara esta definición de líder, al igual que en ciertos equipos de personas. A diferencia del supervisor, el supervisor tiene esa autoridad. El líder no tiene autoridad, tiene que ganarse la confianza que le otorgan. Sería muy bueno que un supervisor también se gane la confianza de su equipo de gente, para no ejercer la autoridad, sino ejercer el liderazgo. Jefe se define a un superior o cabeza de una corporación o de un departamento o de un oficio, de personas que tienen autoridad para dar órdenes a sus supervisados por situarse en un puesto superior en la jerarquía, ¿no? O sea, jefe es aquel que ocupa un puesto superior en una jerarquía y que puede dar órdenes a sus subordinados. Por ejemplo, en el ejército, ¿no? Los de la rama más alta le dan órdenes a los de la staff más bajos. Igual ocurre en las fábricas, igual. El jefe es una persona pues, que tiene autoridad sobre los demás. Lo ideal sería que también llegue a ser un líder, o sea, que se gane la confianza y el respeto de las personas que están bajo su cargo. Actualmente se habla más de chief leader o líder del turno o de líder simplemente. No se habla mucho de supervisión, se habla de líder de turno, porque la habilidad de un líder es mucho más completa, es mejor, da mejores resultados que un supervisor que obtiene el mando por su jefatura o porque se le delegó esa responsabilidad, ¿no? El líder se gana el respeto a la gente. El supervisor ordena, simplemente es como un jefe, ¿no? Entonces vamos a ver si un supervisor es necesario o no es necesario. ¿Por qué las organizaciones ponen un supervisor? O sea, ponen gente que maneja el aparato productivo, las máquinas, empacan, en fin, diversas actividades, pero encima ponen un supervisor. Porque es necesario el trabajo en equipo y el logro de resultados de una organización. Para lograr los resultados y para lograr el trabajo en equipo es necesario ese supervisor. Es una de las actividades más importantes en el proceso productivo, las actividades que realiza el supervisor. La supervisión es una actividad muy importante en el proceso productivo. Es una actividad compleja ya que trabaja sobre seres humanos. Los seres humanos somos muy complejos y relacionamos de diferentes maneras ante diferentes tipos de órdenes, mandatos, de diferentes personas, diferentes tipos de personas, pues, ¿no? El supervisor tiene que ser como el artista, porque la supervisión viene a ser como el arte de lograr resultados efectivos, vale decir, sin conflictos, de la mejor manera, de la mejor forma. Entonces, por eso es necesario un supervisor, ¿no? No es un puesto que está de más, es un puesto que juega un papel muy importante en la empresa, es el nexo entre el staff de la empresa y los trabajadores de la producción.
Entre las responsabilidades que tiene un supervisor está, pues, primero que todo, la seguridad del personal, de los equipos e instalaciones. El supervisor debe ser una persona muy despierta, que debe estar constantemente viendo que los trabajadores no se pongan en peligro, ni que haya situaciones de riesgo, ni en los equipos, ni en las instalaciones. También es responsable de la calidad de los productos fabricados, es responsable de la productividad, es responsable del mejoramiento continuo de las habilidades del personal y una de sus funciones principales es el monitoreo constante del personal y de los procesos. O sea, las funciones del supervisor son muy completas, muy complejas, muy variadas y cubren un amplio rango de actividades dentro del aparato productivo. Habíamos visto que el primer elemento que se le encarga al supervisor es la seguridad. Aunque existe una persona o un área encargada de la seguridad, el supervisor es responsable de hacer cumplir las normas de seguridad. Por ejemplo, si hay una norma de seguridad que dice que el trabajador debe usar zapatos con punta de acero, pues el supervisor es el responsable de que la gente use el zapato con punta de acero. Si no, él debe tomar medidas correctivas para inmediatamente arreglar la situación si es que alguna persona no estuviera usando los zapatos con punta de acero. O si hay una norma en la empresa o del estado o del condado o del distrito o del departamento que dice que ningún trabajador puede trabajar sobre los 2 metros de altura sin un arnés de seguridad, el responsable de que el trabajador cumpla con esa norma es el supervisor que está supervisando ese trabajo. El supervisor debe exigir que las personas responsables usen sus implementos de seguridad. No puede dejarlos hacer caso omiso a que la gente no esté usando los implementos de seguridad. Después debe verificar la seguridad de las máquinas, como son las guardas, el buen funcionamiento de los botones de emergencia, cumplir con los procedimientos y uso de los implementos de seguridad, como son los zapatos, la protección auditiva, la protección de los ojos, en fin, todo lo que sea necesario que use el trabajador para su propia seguridad. El supervisor es responsable de verificar que todo eso se cumpla, que el trabajador use los implementos de seguridad. Con respecto a la calidad, que es el segundo aspecto más importante, después de la seguridad, el supervisor tiene más responsabilidad en estas áreas. La calidad asegura la permanencia de nuestros productos en el mercado. La calidad es un indicativo de la capacidad de nuestro personal, equipos, procedimientos y también de la calidad de las materias primas o materiales que usamos. La calidad la hace el trabajador, no la hace el supervisor. El supervisor debe supervisar que el trabajador haga un producto terminado de calidad, que cumpla con las normas de calidad que se ha comprometido la empresa o que ofrece el producto. No la hace el Departamento de Control de Calidad. El Departamento de Control de Calidad controla nada más, pero quien hace la calidad es el trabajador. Y quien debe verificar que el trabajador haga la calidad es el supervisor. La productividad no solo es la cantidad que se produce, pues, ¿no?, sino que tiene que tener en cuenta eficiencias, tiempos, rendimientos y muchos aspectos. Se debe procurar el máximo de la capacidad de la máquina con el mínimo de desperdicios, sin recurrir en riesgos y cumpliendo con las normas de calidad en un ambiente seguro y agradable de trabajo. Todo eso es la productividad. No se puede exigir que el trabajador esté en condiciones pues infrahumanas y exigirle que trabaje y que cumpla. El supervisor debe darle las condiciones necesarias, debe cambiar
la forma de trabajo si es necesario para lograr que el trabajador trabaje en un ambiente seguro y agradable. Procesos productivos. ¿Qué es un proceso productivo? Los procesos productivos, pues, es el proceso en el cual entra una materia prima y sale un producto terminado. Así de sencillo, ese es un proceso productivo. El proceso productivo consta de varias partes o tiene varias partes inherentes, que son el personal, las maquinarias, la materia prima, los materiales, procedimientos y el mismo producto terminado. Es una parte del proceso productivo, ¿no? El producto terminado. Cada uno de estos componentes influye grandemente en el resultado de la productividad. Cada uno de estos componentes que conforman el proceso productivo. ¿Cuáles son los componentes? El personal, las máquinas, la materia prima, los materiales, el procedimiento y el producto terminado. Los 6 elementos, estos son componentes de un proceso productivo. Y el personal, bueno, debe tener la capacidad de aprender a realizar sus actividades respetando las políticas de la empresa, las normas de seguridad, alcanzando los estándares de calidad en la cantidad adecuada. Y el supervisor es el encargado de verificar que se cumpla con los ciclos de entrenamiento del empleado, así como de desarrollar sus habilidades tendientes a lograr su mejor performance, sin esforzarse demasiado, dentro de un clima de compañerismo, vale decir trabajo en equipo. Entonces el supervisor es el encargado de que el trabajador vaya aprendiendo y mejorando cada mes y lograr objetivos en el tiempo, objetivos tendientes a desarrollar las habilidades del propio trabajador para hacer la tarea que realiza. Por ejemplo, si manejan una máquina pues, de empacado, no le va a desarrollar las habilidades de canto ni de deporte, ¿no? Eso es en otras áreas. Acá el supervisor tiene que dedicarse a que el trabajador desarrolle sus actividades para lograr una mejor performance en su trabajo. Periódicamente el supervisor evaluará a cada trabajador a fin de calificar sus avances en las diferentes metas que se le impusieron en las evaluaciones anteriores. En estas evaluaciones que son escritas, el trabajador se sienta con el supervisor y el supervisor le dice: mira, todavía te falta mejorar este aspecto, te falta mejorar la puntualidad, te falta mejorar la seguridad, aquí estás muy bien en la productividad, entiendes muy bien el proceso, todavía tienes problemas en el corte, en el empacado, hay problemas en el centrado, en fin, todo esto tienes que ir mejorando y vamos a ver la próxima vez que nos reunamos cómo has avanzado, cualquier duda que tengas, en fin, ¿no? Todo eso debe ser un supervisor, tiene que verificar los ciclos de entrenamiento y periódicamente para eso se junta con el trabajador y firman un papel donde le dice cuáles son sus próximos objetivos, qué es lo que debe mejorar y qué puntos ya alcanzó el estándar, ¿no? ¿Qué es la máquina? La máquina pues son las que realizan el proceso o una acción sobre los materiales hasta obtener el producto final. Las máquinas deben ser correctamente operadas por personal idóneo y entrenado. Por eso es que el personal debe ser idóneo y tiene que ser entrenado para esa operación. Dentro de las especificaciones del diseño de la máquina, ¿no? O sea, si la máquina hace una cosa, no lo vamos a preparar en cosas que no hace la máquina. Ni enseñarle a trabajar a velocidades que no trabaja la máquina. Las máquinas no piensan ni razonan. Su funcionamiento depende de las operaciones o de la operación de la misma. Una máquina depende de cómo la están operando. Igual que un carro, igual que una moto o una motora. Si la operamos mal, lógicamente no tenemos buenos resultados. También depende de los materiales y condiciones de operación de la máquina. Por eso es que siempre se pone a una persona o un grupo de personas encargadas de mantener las máquinas en buenas eficiencias. ¿Es difícil? No es imposible modificar las máquinas para mejorar su performance. Cualquier idea para mejorar la máquina debe pasar por un riguroso análisis y estudio. No de una sola persona que viene y dice, hagamos esto y la máquina va a cambiar, sino que debe ser realizada por un grupo multifacético de varias personas que tienen diferentes puntos de vista sobre la máquina. Las máquinas necesitan mantenimiento y atención permanente para asegurar una correcta operación, eso sí lo sabemos todos, no solo las máquinas, sino también el cuerpo humano y muchos procesos.
Los materiales es todo lo que se necesita para fabricar un producto terminado, pero que no se van al producto terminado, ¿no? Las cuchillas, las piedras son ejemplos típicos de materiales, el aceite que se le echa a los equipos. Se debe emplear materiales de menos coste que cumplan las especificaciones sin sacrificar la calidad del producto final. No tenemos por qué emplear cosas muy caras cuando hay un producto de menor precio que cumple exactamente con lo que necesitamos, ¿no? O sea, los materiales sabemos que son partes importantes, pues, en la estructura de costos, ¿no? Una fábrica que tiene costos muy altos para producir un bien, probablemente después tenga que cerrar sus puertas. La materia prima es el componente, o son los componentes, máximo son uno o dos, principales que conforman el producto terminado. Generalmente es el componente de mayor coste o de mayor cantidad en el producto. Por ejemplo, si se desarrolla papel higiénico, pues el componente principal es el papel, no hay duda. Si alguien dice que es el plástico que lo cubre, tiene que revisar un poquito sus conceptos. En el caso de las servilletas es el papel. Es prácticamente el componente que define la calidad y demás características del producto terminado, ¿no? El papel es el que define todo esto en el producto terminado. El conocimiento de las propiedades y características de la materia prima es un factor importante en el éxito del proceso. Más adelante definiremos los principales parámetros de los papeles absorbentes, que son nuestra principal materia prima. Nosotros estamos definiendo todo esto, toda la supervisión para una planta de conversión de papel absorbente. Los procedimientos es la relación ordenada de actividades que se realizan para obtener el producto final. Normalmente tienen que ser escritos, pues a cada trabajador se le entrega cómo, o se le enseña y se le capacita para realizar este procedimiento, ¿no? Los procedimientos garantizan la seguridad, la calidad y la productividad del proceso. Los procedimientos contemplan no solo las actividades ordenadas para la consecución de los objetivos, sino que también contemplan lo que se debe hacer cuando el proceso se está saliendo de control o de su operación estándar. El procedimiento tiene que contemplar todo eso acá. Esto es muy claro cuando uno maneja un avión y de repente se para el motor derecho, entonces hay un procedimiento a seguir para que el motor siga, para que el avión siga manejándose sin un peligro extremo. Lógicamente está en peligro si se le para un motor de dos, pero hay un procedimiento para mantenerlo en vuelo y aterrizar en el aeropuerto más próximo, ¿no? Los procedimientos son una guía, sobre todo para el personal nuevo, lógicamente, ¿no? Hay procedimientos que son muy complicados y hay procedimientos que son muy simples, ¿no? Y hay procedimientos que los hacemos complicados, que no tienen que ser por qué ser tan complicados. El producto terminado es una parte del proceso también productivo. El producto terminado es el producto que irá hasta el usuario final, ¿no? A través de los canales de distribución, pero llega hasta el usuario final y él debe cumplir una misión. O sea, yo compro algo porque lo necesito para algo. Entonces, el producto terminado debe cumplir esa función para la cual lo necesito, con todas las características ofrecidas, en las cantidades, en las medidas y en la calidad adecuada, ofrecida. No es que yo compro un rollo que me dice que tiene 200 hojas y si me pongo a contarlo tiene 160 nomás. O servilletas que dice que tiene 200 servilletas o 500 hojas, 500, y no las tiene. Y que dicen que es suave y no es suave, o que dice que es de un papel absorbente y resulta que no absorbe nada, ¿no? O sea, debe cumplir las características ofrecidas, debe ser para cumplir un fin, debe ser fabricado para satisfacer alguna necesidad específica del usuario final. Debe estar libre de contaminantes, olores desagradables, materias extrañas, manchas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabemos todos. De eso no vamos a hablar mucho. Ese es el producto terminado. Es una de los 6 componentes de un proceso productivo. El jefe, coordinador, supervisor, líder, herramientas de un buen supervisor, lo vamos a desarrollar en un siguiente video. Hasta acá nos quedamos. Y en el siguiente video vamos a desarrollar qué herramientas tiene un buen supervisor. Después viene otro video donde vemos
todo lo que debe conocer un supervisor de su proceso, y al final un video en el que ya vemos la parte práctica, ¿no? Ya del supervisor en su puesto de trabajo. Muchas gracias por su atención, será hasta la próxima.